Saludos jóvenes, en atención a sus dudas, ¿verdad?, sobre la construcción de una tabla de frecuencias como la de la tarea. Para 20 resultados tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí ya 20 resultados, ¿verdad? La primera parte del módulo, los primeros 3 puntos, o sea, hasta 3.7, ¿verdad? Recordando que aquí en la parte del 3.6, donde dice el ancho de la clase, redondear B11 entre C12, ahí es B12, la celda B12. La siguiente parte, ¿verdad?, de armar la tabla, sobre todo la parte de los límites inferior y superior, allí es donde vamos a tener una pequeña modificación para que salga bien todo, y es la siguiente. En la casilla de 10 dice allí, escribe 12. Bueno, en este caso, dependiendo del ejemplo que tengan, ¿verdad?, va a ser el número más pequeño. El número más pequeño aquí era 2. Entonces nosotros vamos a iniciar en 1. En este caso, allí donde dice límite inferior, en la celda D10, vamos a colocar el 1. El límite superior entonces va a ser la celda donde está el 1. Le vamos a sumar el ancho de la clase, que sería la celda B13. Entonces allí le damos enter y ya tenemos, ¿verdad?, la primera clase. ¿Cuántas clases son? Son 5, porque aquí el valor de K nos dio como resultado 5, entonces deben ser 5 renglones. Entonces aquí es donde viene uno de los detalles. Aquí en el siguiente límite inferior, ¿verdad?, según el módulo se les decía que había que sumar la diferencia, pero en este caso la diferencia de ese problema da a 2. Entonces no podemos colocar el 2. En el problema del módulo sí cuadraba porque la diferencia era 1. Entonces aquí, para que el asunto salga bien, debe ser el siguiente número. Es decir, el siguiente número a 7 es 8, pero aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar en la celda D11, vamos a colocar igual. Vamos a poner allí, vamos a seleccionar donde está ese 7, en este caso, ¿verdad? Esa sería la celda E10. Y le vamos a sumar 1. De esa manera tenemos el siguiente, ¿no? 8, ya que si le ponemos que sumamos ese 2 va a ser 9. Y vamos a perder un número, vamos a perder un dato allí. Entonces el siguiente va a ser acá, aquí al ladito de 8, debe ser la celda donde está el 8 más el ancho de la clase. Entonces vamos a colocar aquí igual la celda donde está el 8 más el ancho de la clase, que es 6. Le damos enter. Entonces fíjense algo, para que se siga sumando siempre ese valor de 6, ese valor que aparece acá, la celda B13 vamos a colocarla entre signo de dinero. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que colocar la tecla F4. F4, pero en algunos teclados, para que funcione F4, tiene que colocar la tecla Fn y F4. O bien, si uno no quiere tanto enredo con eso de los dos comandos a la vez, simplemente teniendo la celda B13, que es donde está el número 6 en este caso, porque es el ancho de la clase, vamos a rodear la letra B con el símbolo de dólar. Entonces buscamos donde está el símbolo de dinero, que es arriba el número 4, colocamos ese símbolo rodeando la letra B, y de esa manera fijamos el 6. Fijamos el 6. Bien. Entonces lo que queda es arrastrar, ¿no? Arrastrar esto. Ahí tenemos 2 renglones ya, entonces serían 3 más. Este 8 de aquí lo arrastramos hasta aquí al ladito del 6. Y listo, ya tenemos nuestros límites. Bien, para el punto medio vamos a hacer esto centrado. Vamos a poner esto centrado. Para el punto medio, recuerden que sería sumar el límite inferior más el superior y dividirlo entre 2. Entonces abro paréntesis, ahí donde está el 1, allí donde está el 7, cierro paréntesis y el símbolo de división, que es el slash, y pongo el 2, división entre 2. Y listo, arrastro ese número aquí y ya tengo los puntos medios. Aquí en lo de la frecuencia es donde viene un detalle, ¿no?, que en algunos no les sale, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso?
Bueno, aquí en la casilla G10, así como dice el módulo, nada más que lo que va variando es la cantidad de renglones hacia abajo, pero la instrucción es la misma. Entonces G10 dice que allí uno va a fórmulas, busca aquella donde dice estadística. Miren, fórmula, no aparece aquí, entonces aquí dice más funciones, estadística, y buscamos el comando frecuencia. Listo, ahí se abre un cuadro de diálogo. Los datos, ¿cuáles son esos datos? Bueno, todo lo que está acá en color mostaza, que son los 20 resultados. En el ejemplo del módulo eran 40, entonces eran más renglones, pero en este caso son esos 20. Soltamos, le damos aquí. Ahora dice grupos, ¿de dónde a dónde? Bueno, eso es el límite superior, aquí donde va el 7, arrastramos hasta el 35. Le damos acá, listo. Aceptar, pero lo que sale allí todavía no es oficial, porque uno arrastra este 6 aquí donde está G10, uno arrastra ese valor hasta aquí abajo y va a salir eso así medio extraño. Entonces, ¿qué le hacemos a eso? Ahí tenemos que, bueno, ya lo seleccionamos, ¿no? Desde G10 hasta 14 ahí en este caso, ¿no? Donde están los límites allí, hasta allí, ese 0 de ahí abajito no. Hasta allí, verá, lo selecciono hasta aquí nada más. Y lo siguiente, para que esa frecuencia quede bien, es que tengo que apretar las siguientes teclas. Y tengo que pulsar F2, en ese caso función de la F2. Allí, ¿verdad? Esas dos teclas, FN, F2. Y luego el comando Control Shift Enter, Control Shift, que es como una flecha hacia arriba, Shift y Enter, y fíjese cómo se arregla, se arregla nuestra frecuencia absoluta, que es lo que le aparece aquí como una llavecita, pero eso si se pone manualmente no va a salir, tiene que ser de esa manera. Bien, entonces aquí ya lo que es la frecuencia relativa, bueno, aquí también se pide que esto se sombree y se le dé autosuma para que allí se vea que dio a 20. Entonces la frecuencia relativa es igual a dividir cada frecuencia absoluta entre el valor este de acá de 20, en este caso porque son 20 resultados. Entonces ese valor de G15 vamos a rodearlo del símbolo de dólar. En la celda G15 la rodeamos con el símbolo de dinero, pues. Eso es para fijar el 20. Y listo, arrastramos ese valor, en este caso 0.3 hasta aquí. Y también le damos autosuma y eso debe dar a 1. Entonces la frecuencia acumulada es pasando este valor de aquí, el 6. Entonces sería igual a este de aquí, el 6. Entonces, ¿cómo sería este siguiente? Bueno, allí en la celda I11 vamos a colocar igual, vamos a sumar ese 6 más el siguiente, más el 7 en este caso, ¿no? Y le damos Enter. Entonces lo siguiente es arrastrar eso, pues. Y listo, ahí tenemos, ¿eh? Frecuencia en porcentaje, bueno, sería la frecuencia relativa, era la celda donde quedó la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y luego arrastramos esto hasta aquí abajo y lo comprobamos con autosuma, debe dar a 100 también. Frecuencia relativa acumulada, entonces sería colocar esta primerita 0.3 porque es la frecuencia relativa. En el siguiente renglón sería esa anterior 0.3 más la siguiente de acá donde dice 0.35 de la frecuencia relativa. Le damos Enter y arrastramos eso y debe llegar hasta 100 allí al lado, hasta 1 en este caso. Frecuencia relativa acumulada de los porcentajes, entonces lo mismo, aquí sería este 30, pasa directo. Y el siguiente lo obtenemos con ese mismo 30, pero le vamos a sumar su siguiente de aquella columna, que es el 35, 30 más 35. Y arrastramos ese 65 y ya tenemos allí nuestra frecuencia relativa acumulada de porcentaje. ¿Cuál era la más dura? Que es la que provoca un error en lo demás. Esta de aquí, la primera de la frecuencia. Y lo primero que uno hace es acá buscar estadística, frecuencia. Le da selección acá estos datos en amarillo, luego te pregunta de dónde a dónde, aquí límite superior. Lo que sale allí no es definitivo, sino que hay que arreglarlo.
Fíjense que si lo tuviésemos así, ¿verdad? Así se vería, mire, así se vería todo dañado, ¿no? Entonces, ese es el detalle que no, a algunos no les sale bien por eso, ¿verdad? Por la parte de la frecuencia. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Miren, vamos ahí mismo. Nos vamos acá donde dice funciones, estadística y buscamos frecuencia. La parte de fórmula, estadística, frecuencia. Listo, ahí te pregunta cuáles son los datos. Bueno, son estos de acá arriba, los 20, ¿no? ¿Cuál es el grupo? Aquí donde dice límite superior, que en este caso son 5 renglones, 5. Listo, le damos enter. Pero allí todavía se ve mal, miren que se ve mal, ¿eh? Entonces ese primero lo arrastramos hasta ahí arribita del 0. Se pone peor. Entonces, allí, ¿verdad? Como está, lo seleccionamos hasta antes de arribita del 0 y le damos F2. F2. En este caso, FN, F2, para que se active, ¿no? La función 2. Y para que ya se arregle del todo, control, shift, enter. ¿De por qué sale eso de división entre 0? Bueno, porque aquí falta el valor de la autosuma de eso, que era un 20. Ahora sí, se arregló, porque todos los datos estaban dependiendo de esa autosuma, ahí donde da 20. Este video hay que verlo varias veces, ¿verdad? Para comprenderlo. Allí en el módulo, ¿verdad? Estaba para un ejemplo de 40 resultados. Entonces, en el caso de la tarea eran 20 resultados. Pero lo que hay que tener cuidado es verdad con la ejecución de la fórmula. Bien, espero se haya comprendido un poquito mejor.